¿Qué tal, Inge? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Jonathan? Aquí estamos. Que es Qué bueno. Ya lo hice anfitrión, Inge. Ok. ¿Salem? Cualquier cosa ahí estoy al pendiente. Ok. Ayer ya se unieron al curso 2 personas, pero ya casi a las 8:30 por ahí. Sí, Este, así es. Así es me, como com- luego se conectan. me comentaron, te lo paso al costo, que tenían dudas y que en el chat, me imagino que el que me mencionaste, eh, que ahí no habían confirmado que hubiera curso. Entonces se quedaron con la duda y que entraron pues, perdón, muy buenas tardes a todos ustedes, que son eh, profesionales interesados en actualizarse y capacitarse en los diferentes temas de la ingeniería civil. El día de hoy iniciamos con un tema más para concluir los del día de ayer. Vamos a esperar unos minutitos para ver si hay alguien que se sume y así poder empezar. Bien. Por ahí hubo algún problemita, pero no, ya recuperamos. Perdón. Como les comentaba, el proyecto consta de un anteproyecto que consta de juego de planos, maquetas, otros medios de representación. En la actualidad están los renders que muchos dibujantes o arquitectos incluso manejan de una manera eficiente y que viene a sustituir un poco las maquetas, que explican por vez primera y de manera muy gráfica cómo está diseñada la infraestructura que estamos planteando. Hay que considerar siempre que es preliminar. Este anteproyecto puede modificarse, puede cambiar de una manera importante, pero el asunto es que es el que tenemos que mantener permanentemente para poder iniciar con nuestro proyecto. Características generales de este anteproyecto: mínimo, debe traer plantas, sus alzados, los cortes más representativos y secciones que se consideran importantes dentro del proyecto. Los dibujos deben de estar a escala y solamente mencionar las cotas generales o las cotas más importantes. Con eso nosotros estamos dándole a nuestro cliente el anteproyecto para poderlo analizar, poderlo discernir, poder ver espacios, poder ver ubicaciones, poder ver orientaciones, iluminación, etcétera, etcétera. Dice que el proyecto ejecutivo es el conjunto de memorias, planos, ya entramos, ya una vez que nos aprueban el anteproyecto, ya sabemos exactamente qué es lo que vamos a diseñar, ya no hay cambios sustanciales en los elementos que mencioné antes, y bajo esa premisa
podemos ya empezar a hacer nuestras memorias del cálculo, los planos definitivos, podemos ya redactar las especificaciones. Una vez que tengamos todos los conceptos que se van a construir, poder sacar el presupuesto, podemos realizar ya un programa específico, los cuales deberán contener datos precisos y suficientes detalles para que el profesional de ramo esté en posibilidades de interpretar. ¿Cuál es el profesional del ramo? Pues el que va a construir, para interpretar la información gráfica y escrita contenida en el mismo. Una especificación, puede ser una especificación general, puede ser una especificación particular de algún elemento, y tiene que ser clara para que el constructor o el profesional que recibe ese proyecto ejecutivo lo interprete de manera eficiente y pueda realizar la obra sin contratiempos y sin dudas. ¿Cuáles son las etapas del proyecto ejecutivo? Y esto es muy importante que ustedes lo consideren, porque igualmente a la hora de estar realizando su desarrollo en la parte de juicio profesional, si me piden en las preguntas, tendrá que desarrollar su programa de factibilidad y su proyecto ejecutivo para realizar la obra. Entonces tenemos que considerar estas etapas. ¿Qué etapa? Pues necesito un estudio de mecánica de suelos, el principal, para poder diseñar la cimentación de mi infraestructura, poder analizar los tipos de suelos para ver profundidades, si es que va a haber algún otros elementos hacia abajo de un nivel cero, si así le podíamos llamar. Entonces, muy importante ese estudio de mecánica de suelos. Como ejemplo personal, se me contrató para realizar las cimentaciones de unos comercios que se dedican a la venta de partes para automóvil. Entonces, ellos traían su estudio de mecánica de suelos, yo tenía que desarrollar el proyecto de cimentación, única y exclusivamente cimentación, y construirlo. Ese era mi contrato. A la hora que se diseña la cimentación en base a esa capacidad de carga de esa mecánica de suelos, y resulta que a la hora que empezamos a construir la cimentación, nos damos cuenta pues, que no correspondía. Entonces, pues hubo una controversia ahí con el cliente, de tal manera a que no fue posible llegar a un acuerdo sano, porque pues, ellos me decían, bueno, pues es que usted nos diseñó, usted está contratado para diseñar y para construir, ese es su problema, ¿no? Pues es que yo inicio mi proyecto ejecutivo con un estudio de mecánica de suelos. Si ustedes no me lo hubieran dado, yo lo hubiera mandado a hacer. Al momento en que me lo dan, pues yo lo tomo como un hecho. Entonces es muy importante tener en consideración esto. Hay que hacer el levantamiento topográfico completo, tanto horizontal como vertical, para analizar si va a haber excavaciones, si va a haber cortes, en fin, no se diga en una carretera todo lo que conlleva un levantamiento topográfico. Tiene que estar el proyecto ejecutivo en la etapa de arquitectura, de arquitectónico. Esto para todo lo que son edificaciones, incluso no nada más para la parte de las edificaciones, sino también para infraestructura civil, como puede ser un puente. Bueno, pues hay que revisar todo lo que conlleva el diseño arquitectónico de un puente, sus accesos,
sus pasamanos, en fin, una serie de condiciones que son importantes considerar. El estructural pues, es vital. Una vez que se tienen los anteriores, podemos empezar a hacer el diseño estructural y sus cálculos, y la etapa constructiva. ¿Cuál va a ser el proceso constructivo que se va a poner en práctica? Se tienen que ver todas las instalaciones que conlleva. Si es un edificio, pues a lo mejor entra toda la parte eléctrica, toda la parte de agua, drenaje, gas, a lo mejor un interfón, pero si es un puente, pues a lo mejor la instalación eléctrica no tiene mucho que ver, a menos de que sea un paso inferior y que requiera de iluminación. Entonces entra la instalación eléctrica, en fin. Todos son elementos complementarios, son vitales si es que son necesarios, como pueden ser drenajes auxiliares, captación de aguas pluviales, en fin, algún tipo de complemento en la obra para, para coadyuvar al buen desarrollo, no de la construcción, sino específicamente de la operación de esa infraestructura. Y por supuesto, y finalmente después de esto, todas las memorias y catálogos. Programación de obra, que esa no debe de faltar. Aquí yo siempre, en pláticas o cursos que doy a dependencias públicas, yo siempre recomiendo que el programa de obras, al igual como el presupuesto base, debe ser un programa base. Más o menos se debe tardar tanto. Yo calculo que esto es lo que debe de tardarse esta obra. Pero quien debe comprometerse a cumplirla o no es el contratista. En un concurso, yo sería de darle la libertad de que él pusiera el tiempo que se tarda con el presupuesto económico que está pretendiendo recibir. De esa manera, yo puedo sopesar en esta programación, dada dentro de una propuesta, puedo sopesar tanto el presupuesto como el tiempo. A lo mejor el presupuesto es alto, pero el tiempo es corto y a mí lo que me urge es que se termine pronto, a lo mejor me voy por esa opción. Pero en fin, eso es cuestión de seguir tocando las puertas. ¿Cuál es la información que contiene un proyecto ejecutivo? Descripción del proyecto es lo más importante. ¿Cuál es el objetivo y justificación que sale incluso de la factibilidad del mismo? Debe traer su proyecto arquitectónico, su proyecto estructural, en donde vienen todos y cada uno de los elementos estructurales, llámese cimentación, llámese bases, llámese sus suelos, llámese traves, columnas, tensores, etcétera, etcétera. Lo que viene siendo el proyecto de instalaciones, todas las que conlleve. Hay algunas obras que no necesariamente llevan todas las instalaciones, bueno, las que conlleve. Proyecto de acabados, proyectos especiales, si fuera el caso, por ejemplo, para túneles, para obras muy, muy especiales, puentes atirantados, siempre hay proyectos especiales para este tipo de obras. Proyecto de áreas exteriores en algunos puentes, por ejemplo, el puente de Dovalí Jaimes, pues tiene a ambos lados áreas verdes para que la gente pueda llegar y pasar un día como si fuera un día de campo. Entonces ahí está un área exterior. En el caso de un proyecto de un hospital, pues los estacionamientos hay que diseñarlos perfectamente, hay que diseñar el estacionamiento para médicos, para los accesos a urgencias, etcétera, etcétera.
Catálogo de... ¿Perdón? Hay alguien en la antesala. A ver. Es como estoy en pleno... ¿No te pensaste? Inge, no sé si estás proyectando algo. No tenemos nada. No, ¿cómo se llama? Me tuve que salir, pero ahorita lo volvemos a meter. ¿Sí lo ven? Uno. ¿Sí lo ven? No, Inge. ¿No se ve? A ver. ¿Ahí lo ven? Sí, Inge, ya. Ok. Entonces, veíamos en el proyecto de áreas exteriores, el catálogo de conceptos de la edificación y el presupuesto base, incluyendo información soporte, los cuales deberán integrarse todas las etapas de construcción, programa de la construcción. Aquí es muy importante, si hay en las especificaciones, a veces no se, en algunos proyectos no se muestra, si son colados muy grandes, a veces por propia decisión del constructor, deja juntas. Entonces, aquí surgió hace un tiempo, hace algunos años, como ejemplo, hicieron un puente aquí en la ciudad de Jalapa y el contratista, uno de los colados era muy grande y el contratista decidió por cuestión de tiempo, por cuestiones de lluvias, no sé el por qué, decidió hacer una junta constructiva y al día siguiente continuó con el colado. Bueno, a los 2, 3 días, un reportero, una persona, pasó, tomó fotografías porque ya estaba pues, cayéndose agua, se estaba hasta enlamando y cosas por el estilo. Tomó la foto y la mandó a un noticiero en la Ciudad de México, diciendo que esa obra apenas tenía un par de días y ya estaba pues, dando muestras de que se estaba quebrando, ¿no? Bueno, solicitaron el apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de la ciudad y pues nos apercibimos los especialistas para revisar y no, se revisó que el proyecto estaba bien, que la construcción estaba bien, solamente que en el proyecto ejecutivo no estaba definido el tipo de junta constructiva y en dónde. Entonces, simplemente, por lo que se supo en bitácora, es que el constructor tomó esa decisión y, y lo hizo mal. O sea, fue un trabajo chambón en el sentido, hablando de la junta. El resto, los dos colados,
perfectamente se unieron, no tenía ningún problema y hasta la fecha está funcionando perfectamente ese puente. Entonces es muy, muy importante que ustedes a la hora de revisar un proyecto ejecutivo, porque lo van a construir, verifiquen ese tipo de información para que pues no vayan a cometer una situación de esta manera. Y su programa de construcción, todos los planos constructivos necesarios, porque puede ser que el proyecto estructural, arquitectónico, traiga sus propios planos, pero haya algunos detalles por, por cuestiones de algún tipo de instalación que vaya a ser futura, que en ese momento no se vaya a, a implementar. Bueno, pues a lo mejor, pero es necesario ya dejar esa plataforma, ya es necesario dejar ese objeto ahí listo para que cuando se vaya a poner, pues esté todo lo necesario para no causar una destrucción innecesaria. Todas las memorias de cálculo, sean estructurales, sean de instalaciones, sean de proyectos especiales, ahí tendremos que meter todo lo que son las memorias de cálculo y especificaciones técnicas, tanto generales como particulares. Y aquí es donde entra lo que vimos temprano y en el día de ayer, la normatividad. Si hay situaciones que son normadas, vamos a pensar que le estás haciendo una obra a Pemex o una obra al sector salud o a una obra a Comisión Federal, seguramente mucho de la obra va a tener especificaciones técnicas particulares de esa dependencia. Entonces, en nuestros planos y en nuestras especificaciones debemos incluirlas para que el constructor sepa que tiene que respetar esa norma para ese tipo de obra o para esa parte de la obra. ¿Cuáles son las características generales del proyecto ejecutivo? Los documentos. Sí. No, se incluye en el proyecto ejecutivo la parte ambiental. No vi que la mencionaras. No, ¿cómo se llama? Estamos hablando de un proyecto ejecutivo. Lo que viene siendo el manifiesto de impacto ambiental es un documento legal para poder sostener la factibilidad de construcción de una obra. Esa no es parte del proyecto ejecutivo, ¿sí? O sea, no tiene nada que involucrarse, a menos de que el manifiesto de impacto ambiental requiera una remediación ambiental. Vamos a pensar una carretera, habíamos comentado lo del Tren Maya, en el que va a haber pues mucha destrucción de muchos manglares, de mucha bosques, de mucha selva, y seguramente el manifiesto de impacto ambiental está condicionado a toda la remediación ambiental. Entonces entra como una parte de las especificaciones técnicas y del programa de obra, porque puede ser que la remediación no sea al momento de estar construyendo, porque estás destruyendo, entonces no va a estar remediando, pero una vez que estás concluyendo, ya existe la especificación de que tienes que ir sembrando, de que tienes que ir arreglando, de que tienes que ir mejorando, de que tienes que ir eliminando, etcétera, etcétera. Solamente en esos casos, pero lo que es el manifiesto de impacto ambiental no está directamente incluido en el proyecto ejecutivo. No sé si quedó claro. Es un documento legal anexo, al proyecto ejecutivo, que deberá estar obviamente dentro del contrato. El contrato, cuando se haga para la construcción de esa infraestructura, deberá manifestarse el cumplimiento de lo dicho en el manifiesto de impacto ambiental.
para la remediación que se suponga. Entonces decimos que las características es documentos firmados por todos los involucrados, el proyectista, el calculista, obviamente cada quien firma lo que le corresponde firmar, ¿sí? Para que no haya dudas al respecto. El proyectista, pues su proyecto, el calculista, su cálculo. Si es cálculo estructural, pues tendrá que firmar el calculista. Si es el cálculo de instalación eléctrica, pues tendrá que firmar el ingeniero eléctrico especialista. ¿Quién es el responsable técnico y corresponsables? Pudieran ser los mismos, pudieran ser, pero eso significa que tienen que demostrar, no nada más con su cédula profesional, porque eso ya está pasando un poquito de moda, que el ingeniero civil o el arquitecto firmaba todo. O sea, hacen un proyecto y firma todo, lo eléctrico, lo mecánico, el mecánica de suelos, todos los firmaba uno solo. Y eso pues, ya en la actualidad, por eso se habla de los corresponsables. Entonces, el responsable técnico tiene que ser realmente un especialista genérico, el corresponsable un especialista específico, que en este caso intervienen propiamente 4, que son el estructural, el de mecánica de suelos, el de instalaciones y el de arquitectura o arquitectónico. Propiamente son los 4 corresponsables. De repente meten al de protección civil, pero ese no necesariamente tiene que ser ingeniero civil, ese pudiera ser alguien que esté avalado por la dependencia, y alguno otro que sea especial. Existe la firma del gerente o propietario. La fecha, que aquí es algo muy importante, no sé si ustedes, yo creo que sí, han manejado cientos de planos de todos tipos, colores, sabores, y viene una fecha, pues a lo mejor fue la fecha en la que el dibujante hizo el dibujito, ¿sí? Pero no nos dice nada, o sea, absolutamente nada. Debe haber una fecha, y es la que menciono aquí, con la última revisión del reglamento de construcciones del sitio, para que no hagamos una condición retroactiva. O sea, si ahorita hay un reglamento, hay una norma, y yo la pongo en mi especificación y en mis planos, y aparece un año después un nuevo reglamento y mi construcción no cumple con esa nueva especificación o esa nueva normatividad, no me pueden inculpar por no cumplimiento o por falta de cumplimiento. ¿Por qué? Porque yo demuestro con esta fecha de la última revisión de este reglamento, en el cual yo me basé para hacer mi diseño y mis cálculos, que yo cumplí con lo que hasta ese momento estaba estipulado. Caso muy particular de los temblores de hace muchos años en el Distrito Federal, bueno, en México, pero con grandes afectaciones, sobre todo en la zona de Jalisco y en la zona del Distrito Federal, en el que a la hora que se hicieron las revisiones técnicas de muchos de los edificios, pues no cumplían con cuestiones sísmicas actuales. En el momento de la revisión, pues no se pudo, o sea, no se podía señalar al calculista o al responsable del proyecto una falla en su cálculo. ¿Por qué? Porque él se basó en lo que estaba anteriormente. Entonces es muy importante que tengan en consideración esta fecha. Para el caso de iniciar la obra, los planos deberán estar sellados por las autoridades con su respectivo permiso de construcción. Esto siempre lo debemos de tener para que no tengamos luego que nos hacen una visita, no tenemos el permiso respectivo, y
nos vemos sancionados por la autoridad competente, o incluso no nada más sancionados, sino a veces se clausura o se tiene que suspender se tiene que suspender la obra, y pues, eso afecta directamente a los tiempos, a los costos. Tienes que ver cómo sigues pagando la mano de obra que tienes contratada, si la dejas de pagar, porque a lo mejor se te van a ir una semana, 15 días en arreglar el asunto, pero eso implica que cuando vuelvas a estar listo, pues volver a traer a la gente. A lo mejor pues ellos van a buscarle pues donde esté la papa, y a lo mejor en ese momento ya no puedes. Entonces todo eso implica el que nosotros debamos estar obligados, antes de iniciar la obra, que todos nuestros planos estén sellados por la autoridad competente, y tener a la mano nuestro permiso de construcción. Planos especiales firmados por perito en la materia. ¿Cuáles, por ejemplo, pueden ser estos planos especiales firmados por peritos en la materia? Pues puede ser, si hay aire acondicionado, HVAC, pues ahí puede estar. Si hay condiciones contra incendios, pues ahí puede estar un especialista. No es el mismo de instalaciones, es un especialista en, en rociadores, en sprinklers, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. Tienen que estar firmados por ellos. En la actualidad, acuérdense que ya existen las unidades verificadores de instalaciones eléctricas, las famosas UBIES. Entonces, si ya el tipo de instalación requiere la verificación por una unidad verificadora, pues los planos de esa instalación valdría la pena que ya fueran firmados por este especialista. Todos los firmantes, hablando de los proyectistas, calculistas y funciones, responsables y corresponsables técnicos, todos deberán tener escritos en su documento la cédula profesional de los responsables. Acuérdense que ya ahora no es tan fácil, para muchos, no es tan fácil inventar. Bueno, pues soy pasante, híjole, pero me piden que firme el documento, pues ponle ahí un número, el que sea, ¿no? Y ya le pones el 85 27 32 4. Pues el que lo ve, pues es su cédula profesional, ya, tan, y cumpliste. Ya hay muchas gentes que son un poquito, pues que dudan de las cédulas profesionales de los firmantes, y ya hay manera a través del portal de la Secretaría de Educación Pública de verificar que exista esa cédula y que corresponda a ese profesionista. Caso muy particular de una persona que firmó los planos de un edificio, sufrió unos detalles ese edificio, me contratan para hacer el dictamen técnico de la estructura, y me dan obviamente los planos que tenían a la mano, y lo primero que hago es verificar que la cédula profesional del firmante como corresponsable era un edificio de 6-7 pisos, es 6 y medio, y resultó que el que firmó como corresponsable estructural, su cédula correspondía a un médico, o sea, textual. Entonces, pues ya, a partir de ahí, pues imagínense, ¿no? Pues el pleito fue ya directamente entre el propietario y esas personas, porque tenían que realmente
comprobar que el que firmó, a lo mejor se equivocó el numerito, a lo mejor X, ¿no? Ya no supe en qué quedó, pero ahí acabó mi dictamen, no tenía que dictaminarle más nada. Ahí quedó. Entonces es muy importante esto. Solo por razones técnicas justificadas y documentadas, un proyecto ejecutivo podrá ser modificado. O sea, no sé si a ustedes les ha tocado tener una condición de que les dan el proyecto ejecutivo y a la hora de ir trabajando empiezas a modificarlo. Ojo, ni ustedes, ni el supervisor, ni nadie de la obra puede modificar un proyecto ejecutivo. El único que puede modificar un proyecto ejecutivo es el responsable o corresponsable del área respectiva. Si ustedes lo hacen, en ese momento ustedes asumen la responsabilidad de la estructura, asumen la responsabilidad del cambio y no nada más del simple cambio, sino de todo el proyecto, no nada más de ese, porque dice el dicho por ahí, no sé si lo han escuchado, ¿cuál es? Bueno, no es un dicho, es un comentario de los estructuristas. ¿Cuál es la capacidad de estructura de un edificio? ¿Ustedes la conocen? ¿Cuál es la capacidad de una estructura? Pues la respuesta es su punto más débil. O sea, su punto más débil es lo que va a aguantar esa estructura. Una esquina, ahí tenemos, ustedes yo creo que han visto miles de veces ese video cuando los aviones raptados chocan con las Torres Gemelas en Estados Unidos un 11 de septiembre. Y ambas torres se desploman. O sea, ¿cómo es posible, la pregunta, cómo es posible que si esos aviones chocaron en el piso, no sé, en el piso 80, o sea, no tengo el dato, pero vamos a pensar que sea el piso 80, pues lo que pensarías es que se destruyó el piso 80 y a lo mejor el 79 y el 81, si fuera el caso. ¿Y por qué se desplomaron ambos edificios? Completamente destruyeron, completamente. ¿Por qué? Porque precisamente le dieron al punto más débil, que era toda la estructura estaba basada en una estructura central. Le dieron y no estaba calculado esa estructura para un golpe. O sea, estaba calculado para soportar un peso, pero no un golpe. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener mi mano y aquí empiezo a forzarla hacia abajo y yo puedo aguantar. Muy bien, ahí estoy haciendo un esfuerzo y ahí la aguanto. Entonces tengo capacidad para determinada fuerza. Pero ¿qué pasaría si de repente llego y pues por más de que reaccione, me voy a ir? Y eso fue lo que pasó principalmente en las Torres Gemelas. El golpe de los 10, 20 pisos superiores pegó y se fueron en cascada, tac, 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 hasta el piso 0 y hasta los estacionamientos subterráneos. Entonces, por eso es muy importante que nadie, absolutamente nadie de la obra, de la construcción, cambien o modifiquen el proyecto ejecutivo. Lo ideal es que si tengo que cambiarlo porque yo, constructor, veo que hay una anomalía, hablo con el proyectista
y él es el que me va a determinar si, si es necesario el cambio. Él me hace el cambio y él sigue siendo responsable absoluto del proyecto y no cambia de manos. Los planos eléctricos, como les mencioné, instalaciones especiales deberán ir firmados por un UBIE, que son las unidades verificadores de instalaciones eléctricas. Estas unidades, recuerden, deben de estar registradas y avaladas en la Secretaría de Energía en nuestro país. Y vamos a ver brevemente, no brevemente, sino vamos a ver lo que tienen que llevar cada uno de estos planos, los principales. Planos arquitectónicos, tienen que llevar una memoria descriptiva del proyecto. ¿Qué estamos pretendiendo? Las áreas, las disponibilidades, las alturas, etcétera, etcétera. La planta de conjunto, ese es nuestro primer punto a tratar. Las plantas arquitectónicas, cada una de ellas, cada uno de los pisos. Puede ser que todas sean iguales, bueno, pues a lo mejor se puede poner como planta tipo y no cambia ninguna de ellas, pero si alguna cambia por cualquier razón, se tendrá que poner. Secciones, la longitudinal, transversal o las que sean necesarias. O sea, ¿para qué? Para que haya un buen entendimiento de las alturas, sobre todo en zonas de elevadores, en zonas de escaleras, etcétera. Hay que determinar muy bien esas secciones. Fachadas o alzados, de preferencia, todas, o sea, en el caso de las fachadas, independientemente que sea una sola pared, bueno, pues esa pared es una fachada finalmente. Van a tener que pintarla, van a tener que arreglarla, etc. Cortes por fachada en caso de que haya algún cambio, alguna instalación, etcétera, etcétera. Planta de albañilería para efectos del trabajo ya directamente de obra. Planta de acabados, entonces ahí se van mostrando cada uno de ellos. Aquí va aplanado, aquí va con este acabado, aquí va con esta pintura, aquí va con esta otra, etcétera, etcétera. Acabados y pintura en fachadas, estos obviamente tanto en el interior como en el exterior, pero pues, vamos a tratar de darle una imagen a esto. Esta parte está muy enfocada, como ustedes verán, a una edificación, a un edificio, a una casa. Pero esto mismo aplica para cualquier otra obra donde no haya, ¿cómo se llama? Donde no haya acabados, pues no pones acabados. Donde no haya plantas arquitectónicas, pues no le pones la planta arquitectónica con la planta de conjunto porque nada más era un estacionamiento. Bueno, pues nada más va la del estacionamiento y la casetita del vigilante, ¿no? Detalles constructivos son vitales para que el contratista o el constructor sepa exactamente qué hacer en cada uno de sus detalles. Aquí es muy importante considerar siempre las cotas en los detalles, tanto en todas las plantas como en los cortes y más, los detalles constructivos. ¿Por qué hago mención? Porque de repente, en el caso de los arquitectos, son muy dados a poner 2.47, ¿no? De altura, de ancho 3.35 por 4.27. ¿Saben cuándo van a cumplir el albañil eso? Pues nunca. Entonces, pues el albañil le dice al ingeniero, oye, pues, dice que 3.47, ¿qué hago? No, pues ponle 3.50, ¿sí? O ponle 3.40 y ya, vámonos, ¿sí? Entonces, pero, pues, simplemente hay que hacer la recomendación a quien haya hecho el proyecto para que, pues, él sea el que nos diga, no, pues sí, ponle 3.50, no, pues ponle 3.47, no, ponle X. Detalles de jardinería en todos, casi en todos los proyectos de edificación, llámese hospitales, llámese escuelas, llámese casas, llámese oficinas,
inclusive todo lo que son pavimentaciones de calles y demás, van las jardinerías, bueno, hay que hacer los detalles de jardinería. En el caso de los planos estructurales, en el proyecto ejecutivo podemos encontrar los planos que proyectan el diseño estructural, así los cálculos necesarios para llegar a esa solución de la estructura. Aquí sí vale la pena en el caso de lo que son los cálculos estructurales, es que pues, estos son dos documentos diferentes. Uno son los planos estructurales y otro son las memorias, pero tienen que coincidir. O sea, tiene que haber una similitud. Si el proyecto va a dar con un constructor que sabe mucho de estructuras, pues va a leer y va a decir, oye, pero es que aquí dice, en el cálculo estructural dice que hay un claro de tanto, dice que hay una trave de tanto, y en el plano viene esto. O por ejemplo, como ustedes saben, por norma, el concreto estructural en la actualidad, para estructura funcional y de carga, estamos hablando de 200 kilos por centímetro cuadrado, 250, perdón, kilos por centímetro cuadrado. Entonces, si ustedes de repente ven que es un edificio de columnas y traves, y esas columnas y traves que son estructurales, traen 200, pues levanten la mano. O sea, simplemente levanten la mano y digan, oye, espérate, aquí dice 200, así lo dejo, pues al final de cuentas ustedes no son los responsables, pero sí vale la pena que hagan la observación. Dice, también encontraremos los elementos y composición de los elementos estructurales a detalle, lo que estoy comentando, o sea, las capacidades, el tipo de acero, si es estructura metálica, pues todos los detalles de uniones, soldaduras, etcétera, etcétera. Si en un momento dado de su examen de juicio profesional, vale la pena, porque así lo está preguntando, el que hagan una redacción referente a una estructura metálica en donde haya necesidades de hacer soldaduras, bueno, pues tendrán que desarrollar lo que estamos comentando aquí, ¿sí? Por ejemplo, para los que creo que solamente de los que van a presentar, creo que hay un estructurista, no sé si alguno de ustedes es, pero hay uno, vi que estaba inscrito en el área de estructuras. A lo mejor a él le van a preguntar y le van a decir, oye, en una estructura metálica que hagas esto, bla, 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 ¿qué tipo de soldadura meterías o qué tipo de pruebas de control de calidad harías para verificar que la soldadura es correcta? Entonces, ahí tendrá que desarrollar. Los planos y elementos que podemos encontrar en materia estructural, podemos encontrar los siguientes: las memorias de cálculo, planta de cimentación, plano de losas y detalles de armados. Aquí hay que tener en cuenta y considerar algo. Hay muchos estructuristas que somos muy malos para dibujar. Entonces, hacemos el monito a pie y se lo damos al dibujante o al que sabe dibujar, al que sabe utilizar el AutoCAD. Y de repente dibuja los dos elementos de manera distinta. La cimentación pone lo que es la cimentación y por otro lado pone el resto de los armados de columnas, de traves, etcétera, etcétera, pero no pone la liga. Entonces hay que tener muy en cuenta eso. No es una solución que nosotros demos, tiene que venir detallado. Por ejemplo, si hacemos una zapata aislada, de repente nada más nos dan la zapata y la base y punto. Y por otro lado, me dan la columnita que va ahí, pero ¿y cómo la uno? O sea, ¿cómo van unidas? ¿Cuál es el traslape? Ok, a lo mejor yo como constructor sé que por el diámetro tengo que tener tantos diámetros
de distancia para ponerlas de manera correcta, pero esa es mi decisión, pero es decisión del calculista. A lo mejor el calculista lo saca de más abajo, lo saca desde la base de la zapata, no sé. Entonces, eso es muy importante que quede claro para ustedes para que lo hagan conforme al proyecto. Plano de losas y detalles de armado siempre. A veces somos tan que pensamos que nos van a entender y nada más pones una flechita y pones ahí 3 varillas a cada 20 y del número 3. ¿Sí? Y en el otro sentido, y pues presupones que lo va a entender el que lo va a leer, ¿no? No, ponlo en el otro sentido, que quede claro en cada losa para que no haya ningún problema. Las traves, columnas y castillos, lo mismo, cada trave, si son iguales, las puedes poner como trave tipo. Si son diferentes por la acción de esbeltez o por las secciones que están cubriendo, seguramente van a ser traves diferentes y de armados diferentes. Entonces, cada trave tendrá que traer su propio armado, cada columna o cada castillo tendrá su propio armado y tendrá que ser identificado para que ustedes así lo construyan. Especificaciones y cuantificaciones de acero. ¿Qué tipo de acero voy a meter? O sea, por lo general, y se los digo sinceramente, por lo general el contratista simplemente va a la tienda y tráeme tantas varillas de acero de tal número porque son las que me están pidiendo. Vámonos. Y a lo mejor trae una especificación muy particular, ¿sí? Acero de tales características, de tales tipos, no nada más por el diámetro, sino características. Entonces, tenemos que leerlas para que cuando nosotros vayamos a la tienda de la esquina a comprarla, le digamos al proveedor, oye, yo necesito un acero del número 4 de estas características. Ah, no, sí, es las que yo vendo. Ah, perfecto, entonces mándamelas, ¿no? Especificaciones de concreto. Lo mismo, capacidades, los diámetros de las gravas, las arenas, etcétera, etcétera. Cuadro de cargas. Ahora, en cuestión de instalaciones, debemos incluir todos los planos que ayuden a comprender y ejecutar los servicios en una vivienda, en un edificio, o incluso, por ejemplo, en lo que comentábamos del túnel sumergido, pues tiene instalaciones eléctricas, electrónicas, de señalética, pero para tirar. O sea, ahí de verdad es un trabajo muy, muy, muy importante la instalación eléctrica y de instalaciones especiales. ¿Por qué? Porque también se necesita lo que es aire acondicionado y oxigenación, no sé cómo le llamen los especialistas, porque pues, es un buen tramo de túnel, ¿sí? Debajo del agua, entonces todo eso tiene que estar, el oxígeno tiene que estar recirculándose y entonces esas instalaciones son muy especiales. Entonces esas deben de estar incluidas y muy bien entendidas para que el constructor, si no tiene la capacidad, la propia ley le permite subcontratar los servicios de un especialista en la materia para poder realizar ese tipo de trabajos. O sea, no nada más es cuestión de la vivienda o de un edificio, no, hay obras importantes. Ahora en la carretera Mazatlán, Torreón o Mazatlán, no recuerdo la ciudad, hay un par de túneles y par de puentes que tienen instalaciones, pero a morir. Entonces es muy importante esa parte. Durango, Mazatlán, ¿Perdón? Durango, Mazatlán. Durango, Mazatlán, es correcto. Es correcto. Entonces, en cualquier proyecto civil o arquitectónico, invariablemente casi en todos,
viene las instalaciones sanitarias y de aguas pluviales. Obviamente las sanitarias, estamos hablando a lo mejor de edificaciones, pero en cuestiones de drenajes y aguas pluviales, pues todas las obras civiles que son en una calle, en una, hasta en banquetas, no se diga en puentes, en todo eso, todo lo que son instalaciones sanitarias y aguas pluviales son básicas. La instalación hidráulica, lo mismo, no nada más para cuestiones de edificios, sino también para obra civil. Instalación eléctrica, ya lo hemos comentado, hay obras que son muy importantes y que requieren de instalaciones especiales. En el caso de las instalaciones especiales, dentro de todas ellas se pueden encontrar, como les había comentado anteriormente, las de aire acondicionado, telefonía y en la actualidad internet, circuito de TV en el caso de las mismas carreteras para la cuestión de vigilancia, etcétera. La domótica, que es se le conoce de esa manera, por si de repente en los exámenes aparece esa palabrita, ya saben de qué se trata, son casas o edificios inteligentes. O sea, ya la cuestión humana de abrir la puerta con una llave no existe. Esa tendrías que llegar con tu dedo, poner tu dedo, lee tu dedo y ya te reconoce y te abre la puerta. Las luces, todo lo que es ventilación, todo el tipo de señalamientos dentro del edificio, todos son electrónicos y son manejados a través de la voz o a través de las huellas. Y lo más común, como es lo que utilizan los bancos, a través de una clave de acceso. Existen también los de sustentabilidad, que son techos verdes, los biodigestores para algunos lugares donde no existe drenaje, en algunos municipios del país que no hay drenaje, ya empiezan a utilizar los biodigestores. Si existe la fabricación de la composta, y los sistemas de captación de aguas pluviales. Estos de sustentabilidad ya están utilizando incluso en edificios, en casas, en lugares donde pues la escasez o no la escasez de agua o el exceso del pago de luz hace que la gente empiece a invertir en este tipo de techos verdes que guardan mucho las temperaturas de las viviendas, los biodigestores o la captación de aguas pluviales, que te sirve mucho para los usos de los drenajes, del agua para la jardinería, etcétera, etcétera. Y si te la complicas un poquito más, la puedes incluso pasar por filtros especiales para utilizarlo incluso no para beber, pero sí para lavarte las manos, para bañarte, para etcétera, etcétera, ahorrando pues una buena cantidad de dinero. Dentro de todo esto se puede hacer un proyecto de paneles solares para la ayuda en el gasto familiar o en el gasto social. En obra, el cronograma de obra es fundamental para un buen control. En este calendario o cronograma debe detallarse las fechas de inicio y fin de todos los trabajos y conceptos que vayan a ejecutarse. Aquí la pregunta siempre es, ¿realmente ustedes siguen el programa de obra que firmaron en su contrato? Híjole, yo a veces lo dudo, ¿no? Más bien cada quien se arranca como
pues por su experiencia, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, pero como te lo exige la dependencia, pues ahí le vas poniendo rayitas para que no diga que no pasa nada, porque si no, no te pagan la estimación, ¿sí? Pero que sigas realmente ese cronograma que tú firmaste en tu contrato, sinceramente, no he conocido mucha gente que realmente se apegue a él. Normalmente, no, o sea, no cambia los conceptos de ejecución de obra, pero la forma sí la va cambiando a discreción. Entonces, creo yo que valdría la pena revisar su cronograma y en dado caso de que ustedes consideren que no es correcto o no es el adecuado, pues hacer los señalamientos antes de firmar el contrato. Existen dos formas de elaborar un cronograma: por mes, partidas, es genérico, ¿ya? Es el que más se usa. En otro que es más, un poco más, como dicen, más estricto, es por días y conceptos, pues puedes encontrar más detalle, pero tienes que tener a alguien específicamente para que lleve ese control. Si pones a tu supervisor de obra y es el que lleva todo, ¿sabes cuándo va a llevar el control de ese cronograma? Nunca, nunca. ¿Por qué? Porque tiene que hacer estimaciones, tiene que estar en la obra, tiene que estar dando soluciones, tiene que estar dando la relación, tiene que estar revisando la compra de materiales, tiene que estar revisando el pago de los salarios de la gente, tiene que estar verificando si les pagaron o no les pagaron. Bueno, son todólogos los supervisores de obra, mis respetos, pero pues no es así, para efectos del cronograma. Y uno de los que tampoco es muy poco usado solamente en obras mayores es el bien conocido de ruta crítica. ¿Por qué? Porque finalmente hay elementos, por ejemplo, en un hospital, la ruta crítica te dice cuándo debes de adquirir cierto tipo de equipamiento. ¿Por qué? Porque si yo construyo y después quiero meter ese equipo, a lo mejor ya no cabe y tengo que romper muros y tengo que romper cuánta cosa para que entre el equipo aquel que necesitaba el hospital, ¿no? ¿Sí? Una subestación que tiene un cuarto y ahí adentro va a ir el transformador. Pues imagínense, cierro el cuarto y cuando me llegue el transformador, pues resulta que pues, por la puerta no entra. Entonces tengo que romper uno de los muros para poder meter. Ese es un costo que se le carga ¿a quién? Pues que se le carga al contratista. ¿Sí? Pues tú debiste haberlo pensado, ¿no? Entonces, estas rutas críticas son las que te enmarcan qué tiempo de entrega tiene este equipo de revisión. Estos para las tomografías y para todo este tipo de especialidades que son grandísimos esos aparatos. ¿Cuándo me llegan? Pues, el tiempo de entrega son 3 meses. Bueno, pues yo esto lo voy a construir hasta después de que me llegue el equipo, entonces tengo fecha de inicio. Cuando me llegue el equipo, una vez que lo meta, empiezo a trabajar ese cuarto o esa parte del edificio. Para efectos del presupuesto, de nuestro presupuesto, pues evidentemente necesitamos nuestro catálogo de conceptos, pero aquí es vital que quien realice el presupuesto sea alguien que sepa de la obra, no alguien que sepa manejar el software de presupuestos. ¿Por qué? Porque él simplemente va a agarrar el catálogo de conceptos, va a agarrar el volumen, va a agarrar la unidad y entonces va a entrar al programa, va a entrar a su base de datos,
ahí ve las cuadrillas, ahí ve y no sabe si realmente eso cumple o no cumple con la obra o con lo que vas a construir y te dice, esto cuesta tanto, punto, ¿sí? Y de repente cuando te das cuenta, pues es que él puso una eficiencia de 3 días y resulta que no, ¿cierto? Que ese trabajo se hace en 15 días, bueno, ya ahí tienes una pérdida por esa falta de experiencia en obra de quienes realizan el cálculo de los presupuestos. Entonces necesita el catálogo de conceptos, necesita el catálogo de mano de obra, necesita un catálogo de materiales específicos, números generadores, precios unitarios, desglose de impuestos, los que conlleven, presupuestos. Además, imagínense que su supervisor, en lugar de ser empleado, es alguien que ustedes contratan por fuera, da sus servicios y les da recibo de honorarios. Entonces, bueno, pues en este desglose de impuestos tendrán que considerar que en el desglose de impuestos del pago de ese supervisor es distinto. Por último, y no menos importante, tenemos la visualización del proyecto en 3D. En este caso tenemos los renders, que consisten en imágenes que representan el proyecto en 3 dimensiones. También podemos encontrar la maqueta física, ya es poco usada, pero se sigue en algunos casos, sobre todo en ventas de departamentos, ventas de edificios, que es muy difícil para el cliente se está observando un render, entonces lo ven en volumen a través de una maqueta. Y por último, para efectos de la venta de un proyecto, puede ser los recorridos virtuales, que primero se hace el render y después a través de softwares especiales se hace recorridos virtuales como si fueras de manera interna, subiendo escaleras, entrando a los cuartos, cómo se ve el baño, cómo se ve el hospital, cómo se ven los cuartos, cómo se ven, etcétera, etcétera. Pues para que pueda ser un factor más importante para la toma de decisiones. Aquí les menciono, por ejemplo, un ejemplo, para que lo tengan como vista. Y menciono aquí que los conceptos que conforman el proyecto ejecutivo de carreteras es la de describir cada una de las etapas que se necesitan realizar para elaborar el proyecto ejecutivo de una carretera, que va desde su planeación en gabinete a través de estudios económicos, sociales, etcétera, etcétera, que ya los habíamos comentado. Se conforma una carpeta técnica del proyecto ejecutivo, tiene que haber una factibilidad para poder construir esa obra, en las que entran en este proyecto la parte geométrica, la ingeniería de tránsito, muy esencial y obligatoria, la geotecnia, la hidrología e hidráulica, entre muchas más. Nomás vemos en este caso, en esta fotografía que se muestra, pues, todos los elementos que pueden suponer una jardinería central, señalética vertical, señalética horizontal. Entonces, todo eso conlleva y debe de conllevar y establecerse dentro del proyecto ejecutivo para esta carretera. Entonces entra el proceso de planeación de obra pública, los diagramos de flujo, en este caso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estudios de interacción entre oferta y demanda, lo que les comentaba, si es una carretera concesionada, pues tengo que ver y analizar mi mercado para ver si hay suficientes vehículos para que transiten por esa carretera. Debe de existir el estudio de ingeniería de tránsito y el estudio geotécnico. Estudio de factibilidad ambiental, entra lo que es el manifiesto de impacto ambiental. Estudio costo-beneficio, una carretera que va a beneficiar a 5 gentes y me vale muchos millones de pesos, pues el estudio seguramente va a dar negativo.
Para efectos de la selección de la ruta definitiva, hablando de la ruta de la carretera, ya hacemos la selección de la ruta. ¿Cuál es la selección de la ruta definitiva? Y entonces hacemos un levantamiento fotogramétrico. Se hace a través de control de vuelos y se va revisando todo, porque puede ser, oye, si vamos a juntar estos 3, 4 pueblos, pues ahora sí, como dicen, la recta es lo más fácil, ¿no? Pum, 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 y de esa manera los unimos. Esa fue la selección de la ruta, perfecto. Bueno, vamos a hacer un levantamiento fotogramétrico. Entonces, a la hora de hacer este levantamiento, se ve que hay unas secciones, que hay cerros, que hay cañadas, que hay ríos, que hay esto. Y entonces empezamos a planificar y ejecutar con apoyo de campo. ¿Sabes qué? Necesito que me revises lo que en el fotogramétrico me arrojó, me lo revises ya directamente en campo. No, pues si es, pues aquí se va a necesitar un puente, aquí se va a necesitar un corte, aquí se va a necesitar un relleno. Se orienta los modelos estereoscópicos de la restitución planimétrica precisamente para garantizar las pendientes de la carretera que nos marca la normatividad de acuerdo al tipo de carretera que se vaya a construir. Todo esto va formando lo que es nuestro proyecto ejecutivo. Debe de existir la fotointerpretación geotécnica. ¿Por qué? Porque ya hicimos el estudio de campo y entonces ahí vemos que es material tipo 1, que es roca, que es pues hay un lago, una laguna, etc. Debe haber la interpretación hidrológica para poder determinar todos los afluentes superficiales. Esto, acuérdense, para efectos de que con el proyecto podamos entrar a la dependencia normativa, que en este caso si fuera la hidrológica, entraríamos a la Conagua para que nos valide nuestro proyecto hidráulico. Nuestra interpretación de cruces, si es que existen, la interpretación socioeconómica, el paisaje, porque también aquí entran los arquitectos, no crean que nada más pues pásala por ahí, no, espérate, es que por aquí, mira, y si le haces tantito para allá y pones esto, mira, se va a ver esto, aquí podemos poner un paradero para que la gente se pare, para que la gente disfrute del paisaje, etcétera, etcétera. Resultados. Aquí ya empiezan las propuestas de especificaciones geométricas y alineamientos horizontales y verticales. Ya con todo lo anterior, ya empezamos a definir exactamente cuáles son las especificaciones geométricas. Y ya con ello podemos llegar al costo de operación. Todo lo que el proyectista de una carretera tendrá que cubrir para integrarlo a su proyecto ejecutivo. Hace el antepresupuesto de las rutas estudiadas y dice, esta ruta es por aquí, esta ruta es por acá, esta ruta por acá. Para mí esta es la definitiva porque tenemos estas características. ¿Ok? Se hace un antepresupuesto y bueno, irá a la autoridad que corresponda para que sea aprobado. Y de esa manera ya se selecciona la ruta definitiva. Una vez que ya se tiene definido esto, para el proyecto del trazo definitivo, ya hacemos un levantamiento, ya no nada más una fotografía, sino se hace un levantamiento fotogramétrico. La geotecnia regional ya específicamente de cada uno de los puntos. La ingeniería de tránsito para todo lo que son anchos, para todo lo que son protecciones, todo lo que son las partes hidráulicas, el tránsito, etcétera. La selección de entronques y pasos a desnivel. Aquí, pues muchos
cuando se pasa por terrenos particulares, de repente un terreno grande se atraviesa por la mitad. Entonces el dueño dice, pues yo sí les vendo y por mí no hay ningún problema, pero ahora cómo paso mi ganado o cómo paso yo de un terreno al otro si ahora ya tengo una autopista. Entonces ahí empiezan la selección de pasos a desnivel, si son pasos peatonales, si son pasos de ganado, etcétera. Todo lo que tiene que ver con drenaje, que se vieron en los estudios fotogramétricos y hidráulicos e hidrológicos, pues ya determinamos los tipos de drenaje y con ellos tendremos que hacer nuestro proyecto y, como les comenté, meterlos a nuestra dependencia normativa, que es la Conagua. Entran la planta y los perfiles topográficos. En el caso ya, una vez que tenemos todos esos estudios, entramos a la última parte, que es el proyecto ejecutivo. ¿Alguno de ustedes es proyectista o constructor de carreteras? ¿No? ¿Nadie? Yo, Inge. Sí, me he dedicado un poco a eso igual. Ajá. ¿A construir? Sí, a construir. ¿Ok? Entonces, ¿han tenido, es una pregunta, han tenido acceso a la información, no al proyecto ejecutivo, sino a la información que llevó a ese proyecto ejecutivo? No, ingeniero, normalmente nada más ya al proyecto ejecutivo. Así es. A las alternativas, a las rutas probables, no, normalmente no. Ya te dan lo que vas a construir normalmente. Claro, claro. Sí, es el clásico. Por eso hablamos de la factibilidad. Yo hago todo el estudio, todas las características y condiciones que me puedan llevar a realizar mi proyecto ejecutivo. Todas, todas, absolutamente todas. Bueno sería de repente el ver por qué tomaron la decisión de esa ruta. ¿Por qué tomaron la decisión? A mí me tocó hace muchos años, me invitaron para hacer el diseño de un puente para un acceso a una población rumbo al Cofre de Perote y su ruta a la hora que ya se necesita, después de todo este análisis, obviamente era un camino regional, a la hora que se desglosa toda esta información, vemos que la ruta que originalmente la Secretaría de Comunicaciones había trazado no era la correcta o no era la mejor, no era que fuera incorrecta, no era la mejor, pero no era la mejor para la carretera, sino no era la mejor para el puente que me habían contratado a mí. Entonces, yo tuve la necesidad de que me dieran toda esta información, para ver por qué decidieron esa ruta y después están decidiendo que se construya un puente en otro sitio, ¿sí? Entonces, ahí se amalgamó toda esa información para poder tomar la decisión de o cambiar la localización del puente o cambiar la ruta de la carretera. Al final de cuentas, se cambió la ruta de la carretera, el trazo, y la ejecución del diseño del proyecto ejecutivo de ese puente y la construcción se hizo en el lugar que originalmente se había pactado. Pero bueno, eso es porque también de repente puede ser importante toda esa información. En el proyecto ejecutivo, en la parte 3, es el trazo en campo del proyecto definitivo. Ahora sí, ya mandas a los topógrafos y hacen el trazo y ya sacan absolutamente todos sus perfiles. Hacen la toponimia. ¿Ustedes saben lo que es la toponimia? Esta. ¿No saben lo que es, lo que significa en un proyecto la toponimia?
Sí, ¿no? Ok. ¿Ande? Ok. No, no, no escucho, Te comentaba que no, ingeniero. ¿no? La toponimia es el estudio para determinar los nombres de las diferentes etapas de la construcción. Por ejemplo, un puente. ¿Cómo le pones, cómo surgen los nombres de los puentes? Sean paso a desnivel, sean pasos superiores, etcétera. ¿Cómo sale el nombre de ese lugar? Entonces hay que conocer los nombres regionales para conocer. Ustedes van manejando una carretera y ven nombres raros, ¿no? Dicen, ¿quién inventó ese nombre? Bueno, pues son nombres regionales para reconocer justamente el sitio. A lo mejor ese sitio así lo reconoce la gente y por ese solo hecho, esa infraestructura así se le pone. La topografía para obras de drenaje. O sea, no nada más la topografía del trazo de la carretera, sino tenemos que entrar la topografía del drenaje. Por ahí en el estado de Guerrero fuimos a hacer un estudio de una carretera y por cuestiones de daños a terceros, y resultó que los drenajes que, que construyeron en esta carretera, pero daban derechito a las casas de los dueños del terreno, ¿no? Imagínate, pero derechito. Pues por eso se quejaban los dueños y por eso estaban pidiendo se les indemnizara o se cancelaran esas obras de drenaje y las movieran para otro lado o tuvieran otro diseño para que no les afectara a su vivienda. La topografía de pasos a desnivel, si existen, estudios de drenaje menor, estudio geotécnico para terracerías, estudio geotécnico para pavimentos, o sea, dependiendo de uno es el otro, geotécnico para túneles, si es que existieran, como lo estábamos viendo en este de Mazatlán, Durango, en este que estamos hablando de... hay varios túneles que van de Pachuca hacia Tulancingo, esta que va de, ¿cómo se llama? De Veracruz, de Tuxpan, va a dar a las pirámides por ahí, ¿no? Hay una carretera y pasa por varios túneles. Entonces ahí se necesita el estudio geotécnico para la construcción de esos túneles. Estudio topográfico para entronques, si existen entronques, que sabemos que en carreteras largas invariablemente va a haber entronques. Los topohidráulicos hidrológicos, esos tienen que estar bien definidos. En el caso del proyecto geométrico, el alineamiento horizontal, obviamente, el vertical, todo lo que son los proyectos de estructuras especiales, puentes, túneles, porque no nada más es el trazo, no nada más es el diseño, hay que hacer el proyecto ejecutivo de un puente, hay que hacer el proyecto ejecutivo de un túnel, independientemente de que vaya integrado a una carretera. O sea, tienen que tener su propio proyecto integrado al general, pero son proyectos específicos. Su proyecto de pavimentos, claro está, el estudio de impacto ambiental, porque en una carretera, pues vamos a pasar a refreír, sabe Dios cuántas hectáreas de vegetación, y seguramente el estudio de impacto ambiental va a estar supeditado a la remediación ambiental de esa obra. Pues señores, no digo que concluyo con esto.
No se escucha, ingeniero. No se escucha. ¿Ahí me Ya. escuchan? Sí, ya. Ok. ¿Cómo se llama? Vamos a ver lo que es control de obra y vamos a empezar a ver lo que son los presupuestos, que es un poquito de ver lo de análisis de precios unitarios, los más comunes. Seguramente ustedes son expertos en la materia, entonces lo que yo les pueda aquí mostrar, pues es nada más para recordarles que lo deben saber. Recuerden que en el examen no pueden esgrimir una solución a través de un programa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedes decir, oiga, en el cálculo tal cosa, tal esto, ¿cómo calcula el rendimiento de mano de obra? Y que tú digas, pues el Opus dice 1.3. Pues no. O sea, tienes tú que calcularlo. ¿Sí? Tú tienes que decir cuánto es, si es un costo de mano de obra, si es un costo horario de maquinaria, si es, no sé, todo lo que tenga que ver con el presupuesto. Eso lo vamos a analizar el día de mañana. Mañana, como comento, vamos a ver lo que es control de obra y presupuesto. Y vamos a ir adelantando, si se puede, la parte de administración y para ver si es posible que el miércoles, que es el último día del curso, pero son 3 horas, nos dedicamos a ver procedimientos de construcción. Más o menos ese el enfoque. Entonces, brevemente, ¿sí ven la pantalla? Sí, ingeniero. Ok. Entonces aquí está la parte de construcción en el área de conocimiento de control. Y lo que vamos a empezar a ver son todo lo que es bitácora en lo general. ¿Por qué? Porque es el medio oficial ilegal de comunicación, independientemente de que sea un instrumento técnico de control en el proceso de obra, para poder llevar el control de la construcción o de la prestación de servicios, siempre regulando y controlando la ejecución de los mismos. Entonces, lo que vamos a ver el día de mañana, vamos a empezar a ver con esta introducción, vamos a ver la bitácora. Seguramente ustedes han participado y han llenado, pues, por la experiencia que tienen, en bitácora electrónica. Aquí no vamos a analizar cómo se mete la bitácora electrónica, vamos a hablar de una bitácora. La propia ley y reglamento de obras públicas y relacionados con las mismas nos dice cuándo se emplea una, cuándo se emplea otra, cuándo podemos hacer una, cuándo podemos hacer otra, etcétera, etcétera. Aquí vamos a hablar única y exclusivamente de una bitácora en lo general. Con ello, ustedes en alguna pregunta de a la hora de presentar, simplemente, por ejemplo, puede haber una pregunta que diga, ¿cuál es el medio oficial y legal de comunicación en una obra pública? Y les van a poner libreta, les van a poner bitácora, les van a poner
cuadernillo o les puede poner correos electrónicos. Bueno, pues ustedes ya saben que el medio oficial y legal de comunicación, que eso ya lo saben, es la bitácora, ¿sí? Puede haber una pregunta sobre condiciones de uso de bitácora normal y no la electrónica. Entonces, ustedes por su experiencia saben que pues, cuando existen problemas de comunicación o de falta de internet en algunas localidades, se da la posibilidad de utilizar la bitácora normal o escrita. Hablando de escrita, porque ambas son escritas, pero escrita en papel. Entonces, son cuestiones de que ustedes tienen que ir desarrollando y conociendo, que obviamente las conocen y las manejan seguramente con mucha eficiencia, pero pues, es una repetición para aclarar algunos comentarios, para aclarar algunas dudas, para refrescar algunas cosas que se tengan pendientes por refrescar, para que ustedes vayan con los conocimientos mínimos necesarios y si aparece esto en el área de construcción, pues ya saben cómo contestarla. No sé si tengan hasta aquí algún comentario, alguna duda, antes de ya concluir nuestra plática. Les doy la opción de comentar o comentar simplemente. No, a lo mejor no son dudas, pero sí a lo mejor son algún comentario. Yo te preguntaré, Ángel, en la parte ambiental, yo voy a construir una carretera. Tengo que hacer un estudio de impacto ambiental para hacerla. Se la tengo que mostrar a la normativa, que sería la Semarnat. ¿Cuál es el nombre de ese documento que yo tengo que mostrar? ¿Manifestación de impacto ambiental o estudio de impacto ambiental? Es un manifiesto de impacto ambiental. Okay. Se le conoce como MIA. Es el nombre formal, manifiesto de impacto ambiental. Es un estudio, ¿sí? Okay. Pero el nombre es manifiesto de impacto ambiental. Okay. Ahora, eso normalmente es un documento legal que va adjunto al proyecto ejecutivo, porque no debiera de existir proyecto ejecutivo si el ambiental no pasa. Entonces, tiene que haber un proyecto, no necesariamente tiene que ser un proyecto ejecutivo, pero sí tiene que haber un proyecto formal, con características geométricas definidas, características bien especificadas dentro de este anteproyecto para incluirlo en este manifiesto. Esto va a Semarnat. Semarnat no califica el proyecto como tal, sino precisamente los efectos hacia ambientales de esa obra. Eso es lo que va a calificar Semarnat. Entonces ve el trazo, si es la carretera, y ve todo eso y define que si es factible darles la aprobación al impacto. Basado en eso, ya el proyectista, pues ya ahora sí desarrolla el proyecto ejecutivo al 100%. A ti, contratista, ¿cómo se llama? El decir, oye, mira, aquí está el proyecto ejecutivo, te contrato para que lo construyas, pero si quieres construirlo, tú me tienes que hacer el estudio de impacto ambiental. No, el estudio de impacto ambiental debió haber sido elaborado mucho antes. Eso no es responsabilidad, a mi juicio, y podríamos ir por el conocimiento que tengo y manejo de esto, no es posteriori, es antes de ya tener un proyecto ejecutivo.
Puedo hacer el proyecto ejecutivo si por alguna razón siento que no hay ningún problema. Y conjuntamente hago el manifiesto, lo meto a la Semarnat junto con el proyecto ejecutivo. Acabamos de terminar en la zona centro del estado de Veracruz un proyecto de una calle muy simpática porque atraviesa dos arroyos, propiedad de la Federación. Son arroyos que tienen una condición intermitente, solamente en época de lluvias es cuando funcionan estos arroyos, pero finalmente son federales. Eso significa que son propiedad de la Federación y como son escurrimientos, quien tiene la custodia es la Conagua. Entonces, se hizo el proyecto ejecutivo de la calle, porque va a pasar por arriba de estos, y se metió a Semarnat el manifiesto de impacto ambiental. Ellos revisaron, vieron que es una zona urbana, porque es una calle dentro de un municipio, dentro de la cabecera municipal, está totalmente integrada a la mancha urbana, no causa ningún efecto, se está proponiendo las obras hidráulicas necesarias para darle paso al agua de los arroyos en época de lluvias, y la Semarnat no tuvo un mayor empacho en sacar positivo el manifiesto. Ahora, quien me autoriza la construcción es Conagua. Entonces, después de que se autorizó el manifiesto, ahora sí, metí el proyecto con el manifiesto como documento legal adjunto para que me autorice el construir esas obras hidráulicas dentro de su propiedad. Revisa y dice, ok, las obras de drenaje que me estás proponiendo cumplen los diámetros, cumplen los gastos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte, tu manifiesto de impacto ambiental es positivo, de que sí lo puedes construir, entonces por mí adelante. Y ya se aprueba el proyecto. Ahorita está en el proceso de contratación para su construcción, pero el contratista, pues para él es transparente, él simplemente va a construir la obra. En el caso de una carretera, él va a construir una carretera, no se le tendría que poner como limitante el que tengas que, tú como contratista, realizar el impacto ambiental. Si tú eres el proyectista, sí, ahora sí, a ti te obligo que tu proyecto cumpla con todos los requisitos ambientales, entre ellos el manifiesto que va derechito a la Semarnat. Ingeniero, me hablas de una autorización del manifiesto de impacto ambiental de parte de la Semarnat. Sí. ¿Es el nombre correcto o también se llama opinión de impacto ambiental? Bueno, hay diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes condiciones de la Semarnat. Hay una exención del manifiesto cuando te exigen, el patrón te exige que tengas un manifiesto de impacto ambiental, pero por conocimientos de la zona, del tipo de obra, etcétera, te dices, pues es que esta no necesita manifiesto. Entonces yo meto la exención del impacto ambiental. Si ya existe un manifiesto de impacto ambiental, entonces, y la obra se interrumpió, la obra no se concluyó o la obra no se inició y pasan años y de repente alguien la retoma y las condiciones naturales del sitio donde se va a hacer la obra, pues posiblemente ya cambiaron, posiblemente ya hay asentamientos sociales, a lo mejor ya cambiaron un bosque por un cultivo,
etcétera, etcétera. Entonces, vuelves a meter a la Semarnat y le pides una opinión para que te libere tu manifiesto de impacto ambiental hace años aprobado. Entonces, ahí entra la opinión de un impacto ambiental. No necesariamente hacen nuevamente el estudio, simplemente revisan las nuevas condiciones y dan su opinión. Y su opinión puede ser positiva o puede ser negativa, ¿sí? Si es una opinión negativa, lo que te va a decir que vuelvas a hacer el manifiesto de impacto ambiental. Entonces vuelves a hacer todo el estudio de lo que originalmente habías hecho, aunque muchas de ellas pudieras repetirlas, muchos de esos factores, pero tendrás que volverlo a repetir. Si la opinión es positiva, pues le sigues adelante. A lo mejor esa opinión viene con algunos conceptos que deberán de garantizar, que deberán de cuidarse, que deberán de hacerse. Y en el caso del manifiesto, se aprueba. O sea, cuando tú metes un manifiesto de impacto ambiental, lo que determina la dependencia es una aprobación o un rechazo. Y obviamente vienen las particularidades de ellas. Dentro de la aprobación puede venir la restricción. En una carretera, puede ser que vaya aprobado, condicionado. ¿Condicionado a qué? A todo lo que tengas que recuperar de lo que quites, ¿sí? O sea, si tú quitaste, no sé, 1000 árboles de tales características, a lo mejor la condición es que siembres, no 1000, sino normalmente te piden 5 a 1, entonces vas a tener que sembrar 5000 árboles de esa misma característica. Entonces, o lo que sea, como remediación, ¿sí? Entonces viene la aprobación con observaciones, viene la aprobación con restricciones, viene la aprobación con condiciones especiales para que tú sepas inducir. Lo más importante es que antes de que metas este estudio de impacto ambiental, que como comento se llama manifiesto, pues tenga los conocimientos. Normalmente los desarrolladores de este tipo de impactos son biólogos o ingenieros ambientalistas, se compenetran ambos y pues hacen el estudio completo de todo lo que son las tierras, las aguas, las vegetaciones, animales, en fin, todo lo que tenga que ver con el medio ambiente, para que ellos puedan decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, si es una zona restringida, si es un parque restringido. ¿Por qué? Porque es una zona resguardada y ahí vas a construir una casa. Pues aunque sea una casa, si es una zona restringida o es un área especial, así determinada por las autoridades, pues tienes que pedir un permiso especial y ahí en las condiciones de la semana te puede decir que tiene que ser local o tiene que ser general, tiene que ser un impacto particular, etcétera, etcétera. Entonces, para que hagas el documento ad hoc a lo que realmente quieres, porque muchas veces el fracaso de estos manifiestos es que hacen manifiestos o más pequeños de lo que necesitan o mucho más grandes de lo que debieron. Entonces, ahora sí, al que te va a revisar, dale específicamente lo que quieras que te revise, para que no le des más elementos y que pueda tener más dudas, y eso puede implicar en restricciones en el resolutivo del manifiesto. ¿Sale? A ver, ya nada más para concretar, yo ingreso la mía, Ajá. Semarnat me va a dar un resolutivo. ¿Es correcto? El resolutivo puede ser la negativa a la construcción o la Correcto. autorización correspondiente.
¿correcto? Cuando me da la autorización correspondiente, ese resolutivo me va a incluir las acciones para resarcir los impactos que yo pudiera originar en la construcción. Si existen, sí. Lo que yo tenga que atender, o sea, a lo mejor tendré que sembrar árboles, a lo mejor tendré que atender, instalar letrinas, instalar algunos lugares de confinamiento para los residuos, etcétera. Correcto. Sí. Sí, es correcto. O sea, por eso comento, si no hay que hacer nada, simplemente te dice que tu manifiesto fue aprobado y, y obviamente te da algunas indicaciones que tengas que tener validación para cuestiones del agua, validaciones si es que tienes cuestiones eléctricas, validaciones si es que tienes cuestiones con alguna cuestión de Pemex, no sé, ahí te van a dar algunos señalamientos, no son restricciones, pero sí te dicen que tienes que cumplir con las normas fulanitas, las normas pelenganitas, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante, no nada más ya me lo dieron y empiezo como loco, ¿no? Si me están diciendo, no me están restringiendo, pero me están diciendo que ponga atención a cumplir todo eso. ¿Por qué? Porque en caso de haber una auditoría, el auditor va a verificar que hayas cumplido con lo que te dice ese resolutivo de la Semarnat, ¿sí? Entonces, pero eso, insisto, surge a partir del proyecto ejecutivo, no directamente en la construcción. La construcción es la construcción, ¿sí? Si a ti te contrataron para hacer el proyecto ejecutivo, seguramente te van a decir que tu proyecto incluya el documento legal del manifiesto de impacto ambiental, ¿sí? Entonces, entra y obviamente a quien te lo va a validar, pues es la Semarnat o la dependencia normativa, que en este caso es esto. ¿Sale? Sí, ingeniero, correcto, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, algún comentario? Ya para Que yo tengo una duda. En alguna ocasión me tocó ver un proyecto. Estábamos haciendo una carretera y el catálogo de conceptos tenía obviamente tenía un concepto y tenía una especificación. La memoria descriptiva tenía ese mismo concepto, pero con otra terminación, ¿no? Y los planos reflejaban otra condición que ninguno de los tres tenía el mismo dato, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, en este aspecto donde hay discrepancias de un dato con otro, de acuerdo a la ley de obra pública, ¿qué es lo que se debe de seguir? ¿O cuál es el procedimiento? Aquí no hubo tanto problema porque obviamente el director dijo, ¿saben qué? Vámonos con esto y hasta ahí se acabó, ¿no? Pero en términos legales y correctos, ¿qué es lo conveniente? el que te debe de definir esa condición es el responsable del proyecto. Ya déjate del proyectista, del calculista. El que te debe resolver es el que haya firmado como responsable del proyecto. Él es el que te debe de decir y debe expedir un documento. Si es que, vamos a pensar, tú ya empezaste la obra, abriste una bitácora, tú ahí puedes poner la nota en donde dices, en el plano fulanito de tal, marca esto, en la especificación fulanita de tal, página tal, marca esto, en la DARA marca esto. Solicito se aclare cuál es la especificación que se debe de considerar como adecuada para la construcción en esta etapa de trabajo. Entonces, entra si el supervisor te contesta, ni lo peles, porque él no es autoridad para eso. Ya les comenté, aquí estábamos viendo que el proyecto ejecutivo no se puede modificar.
el único que puede modificar para seguir manteniendo su responsabilidad o su corresponsabilidad es el responsable del proyecto. Si el responsable del proyecto dice, ah, caray, es que eso, el bueno es el estructurista, el corresponsable estructural, bueno, pues tráete al corresponsable estructural para que sea él el que haga la nota, ¿sí? Y se responsabilice de esa decisión. No tú, porque si tú, vamos a pensar que el gerente de la dependencia o el subsecretario de la dependencia fue el que tomó la decisión, o el director de la dependencia toma la decisión, no, agárrate ¿sí? Y si hay un problema, ¿cómo se llama? Y no hay nada escrito, quien cambió para cuestiones, acuérdense lo que les comenté hace un rato, de las interpretaciones del contrato. El que tiene la responsabilidad de la construcción eres tú como contratista. Si tú no tienes un documento que te avale, en automático el juez se va a ir sobre ti como deudor, ¿sí? Cuando hay controversia, tú eres el culpable. Oiga, pero a mí me dijeron, ¿quién le dijo? No, pues el señor, a ver, señor, venga usted para acá. ¿Usted le dijo? ¿Y tú crees que el director, después del problema, va a decir que sí? Que no, ¿yo qué le voy a decir? ¿Sí? A lo mejor me entendió mal. ¿Sí? Yo por eso, o sea, si yo se lo hubiera dado, se lo hubiera dado por escrito. Ustedes tienen que exigir por escrito ese tipo de decisiones, ese tipo de cambios, para que el responsable o corresponsable siga manteniendo su responsabilidad absoluta sobre el proyecto. Ustedes son responsables sobre la construcción y se tienen que agarrar sin desalinearse de lo que dice el proyecto ejecutivo. Si el proyecto ejecutivo dice, tengo que obedecer esta norma, pues voy a obedecer esa norma. Si el proyecto dice 10 metros, son 10 metros. Si tengo que excavar, pues tengo que excavar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí les recomiendo en cualquier decisión, incluso a la hora de tomar sus decisiones en el examen, ¿quién es responsable? Yo me voy a hacer responsable y lo escribo. Porque a lo mejor la pregunta es, el proyecto ejecutivo marca esto y esto y esto y se va a empezar a construir y se determina que el tipo de material del suelo para la cimentación no es de tal tipo y es de tal tipo. Necesito que me digas qué hacer. Ah, caray. Y si tú te arrancas, no, pero pues como yo soy un fregón y sé de suelos, tú eres el que tienes el laboratorio, ¿no? Como yo tengo el laboratorio, pues yo tomo la decisión. No, pues si tú quién eres. No, pues yo soy el del laboratorio. No, perdóname, pero tú no eres el proyectista. El proyectista es otro y él es el que tiene que hacerse responsable de esa modificación. Tú eres el contratista y tú tienes la obligación de ceñirte a lo que dice el proyecto. Por eso es muy importante conocer esta etapa de la normatividad, esta etapa de los contratos y esta etapa de la factibilidad y el proyecto ejecutivo para que sepas darle el peso que tiene cada documento, ¿sí? Y no atribuirte responsabilidades que no te corresponden nada más de gratis. Incluso en bitácoras, el hecho de que tú pongas te digan algo o tú digas algo y venga el otro señor y lo firme, legalmente o jurídicamente, si yo me voy a un juicio y ve las bitácoras, es que yo lo escribí en bitácora y pues ahí está la firma del supervisor y el firma del supervisor, no, sí, yo la leí, pero yo no te autoricé. Y tú dices, pues, ¿cómo no? Si me la firmaste. Sí, yo la firmé porque la leí, pero en ningún momento, a ver dónde dice que te autoricé que la construyeras. ¿Quién es el culpable? El contratista. En automático. O una condición viceversa, ¿no? Que tú la firmas y el supervisor la da por buena. Y si no, pues es que tú me firmaste de aceptado. No, yo nada más te vi, yo firmé de que leí la nota, pero en ningún momento dado la acepté. Entonces es muy importante, y esto casi nadie lo hace, de si vas a aceptar una condición, poner ahí
enterado o aceptado, porque puede ser que tú digas, hijo, pero esta modificación la tengo que hablar con mi patrón, con mi jefe, yo soy nada más el supervisor, pero aquí voy a tener que meter, se va a tener que meter más personal, se va a tener que meter maquinaria, híjole, pues a lo mejor ahí nada más le pongo una notita de que se revisará, ¿no? ¿Sí? O sea, yo no la estoy aceptando. Entonces es muy importante este uso de bitácora para que lo hagan de manera adecuada. En muchos casos, y ya para terminar, en muchos casos en el que un servidor ha intervenido por medio de la auditoría y en juicios, muchas condiciones a través de la bitácora se resuelven, ¿sí? Y lo resuelve el juez, dice, sí, cierto, pues aquí no dice que lo aceptaste, aquí no dice que lo ejecutaste, aquí nada más lo pusiste, aquí, ¿quién te lo autorizó? Tú lo pusiste y te firmaron. Pues él me firmó de que aceptaba, no es cierto, y vas para atrás. Entonces, tanto puede ir por un lado, es como por ejemplo las fianzas, con los contratistas, ustedes ponen una fianza y la fianza dice, fíjense bien, o sea, esto como contratistas, la fianza dice que es el contrato fulanito de tal, de construcción de tal cosa, y tiene un proyecto ejecutivo. Y resulta que terminas tú el proyecto, lo construyes como dice el proyecto ejecutivo, ¿sí? Y se cae, ¿sí? Se viene abajo. Lo primero que hacen cuando se hace la auditoría es revisar el proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo, pues, podrá tener diferencias, podrá estar mal, me voy con el contratista y así me voy, uno por uno, de todos los que intervinieron en la obra. Al momento que dicen, ¿cómo se llama? La dependencia, no, pues voy a hacer, mi fianza de vicios ocultos porque esto estuvo mal construido de principio. Va con el de fianza de vicios ocultos, con el afianzador, y el afianzador dice, a ver, vamos a ver, el proyecto dice que va de A a B y de B a C. Oye, pero aquí va de A a A', a B', a B. Oye, pues aquí hubo modificaciones. Yo lo que afiancé fue de A a B, de B a C. Por lo tanto, no pago la fianza. Y así los afianzadores se liberan de muchas responsabilidades. Casi el 98-99% de las fianzas de vicios ocultos no pueden ser concluidas exitosamente por cambios en el proyecto, no manifestadas en documentos formales y legales como son los que hemos visto, ¿sí? Entonces, es muy importante que lo consideren. Pues nos vemos mañana, que descansen. Si no hay ninguna otra pregunta, que sueñen con los angelitos y nos vemos aquí a las 9:30 de la mañana. ¿Sale? No, a las 9:30, no, a las 9 de la mañana. Gracias, muy buenas noches. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Buenas noches a Hasta todos. luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego.